Sí, bueno, buenos días. Un segundito, porque vamos a transmitir a redes, entonces. Permítanos un par de minutos, por favor. Ya listo, ahora sí. Es que tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero listo, como se fue la luz, se desconfiguró todo para redes. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Ahora sí, gracias por acompañarnos a este seminario institucional titulado Economía Circular y Restauración de Sitios Contaminados por la Minería, que será impartido por el doctor Francisco Martín Romero, el doctor Ernesto Hernández Mendiola, el doctor Luis Gerardo Martínez Jardines y la doctora Mitzi Jocelyn Amador Mejía, académicos del Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo del Instituto de Geología. A continuación les voy a compartir una breve semblanza de cada uno de los ponentes, empezando por el doctor Francisco Martín Romero. Él es investigador titular C y responsable del Laboratorio de Geoquímica Ambiental Aplicada. Su investigación se centra en la geoquímica ambiental, particularmente en el estudio de la contaminación de suelos y aguas por actividades mineras, el drenaje ácido de minas y el desarrollo de estrategias para la restauración de sitios contaminados. Ha impulsado proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico orientados a la recuperación ambiental y al manejo sustentable de residuos mineros, contribuyendo a la generación de soluciones para problemáticas ambientales de interés nacional y a la vinculación entre la investigación científica y su aplicación en campo.
Por su parte, el doctor Ernesto Hernández Mendiola es técnico académico titular B y especialista en geoquímica ambiental y técnicas analíticas aplicadas al estudio de contaminantes en suelos, sedimentos y residuos mineros. Su trabajo se enfoca en la evaluación de riesgo ambiental y de la salud humana asociado a elementos potencialmente tóxicos, así como en la caracterización de materiales mediante técnicas instrumentales avanzadas. Ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la contaminación minera y colabora activamente en la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de capacidades analíticas de laboratorio. El doctor Luis Gerardo Martínez Jardines es técnico académico titular A e integrante del Laboratorio de Geoquímica Ambiental Aplicada. Su labor se enfoca en el estudio de residuos mineros, la restauración de sitios contaminados y el desarrollo de tecnosuelos para la recuperación ambiental. Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre el aprovechamiento sustentable de residuos mineros, la rehabilitación de suelos degradados y la recuperación de elementos estratégicos, colaborando en publicaciones científicas nacionales e internacionales relacionadas con la geoquímica ambiental y la restauración de ecosistemas afectados por la minería. La doctora Mitzi Jocelyn Amador Mejía desarrolla actividades de investigación en el área de técnicas analíticas aplicadas a las ciencias ambientales y geológicas. Su formación académica se ha orientado al empleo de técnicas espectroscópicas para la caracterización elemental de materiales, particularmente mediante espectroscopía de rompimiento inducido por láser. Su trabajo se centra en el desarrollo y aplicación de metodologías analíticas para la determinación de elementos químicos en matrices ambientales y geológicas, contribuyendo al fortalecimiento de herramientas para la caracterización de materiales y el aprovechamiento sustentable de recursos minerales. Bueno, sin más que añadir, le cedo la palabra al doctor Francisco Martín Romero. Bueno, gracias. Quiero comenzar esta charla breve diciendo que en México ya tenemos las condiciones legales, jurídicas, precisamente para dar un paso más en la gestión ambiental, ¿no? Y esto porque de manera rutinaria la gestión de los residuos mineros era precisamente confinar, y confinar significa prácticamente enterrar. Actualmente, la legislación mexicana está promoviendo que antes de enterrarlo se nos dé la oportunidad o nos demos la oportunidad de ver si esos residuos pueden ser valorizables o si se pueden tratar antes de confinarlos, ¿no? Las otras actividades, ¿no?, que están en esta pirámide como reducción, es poco probable que se pueda realizar en la minería, porque al contrario, cada vez se van a producir más residuos por la alta demanda de metales, que implica que las leyes de corte disminuyan constantemente, ¿no? Al menos esa es la tendencia actual. Y lo otro, que es la separación, pues requiere de un desarrollo tecnológico que pues la industria minera tendrá que ir al encuentro de ese desarrollo tecnológico. Por ejemplo, aquí de manera rápida simplemente les digo, uno de los problemas ambientales más fuertes o más importantes, más publicitados de la minería es el drenaje ácido de minas, ¿no? Pero ese drenaje ácido de minas es simplemente porque hay un mineral, el más famoso, que es la pirita, es un sulfuro de hierro. Pero entonces sí hay posibilidades de separar la pirita, y si se separa la pirita se generarían residuos que no son peligrosos. Pero, insisto, esto se escapa a nuestro quehacer y por lo tanto solo lo menciono. Entonces, nosotros nos estamos centrando actualmente en la valorización y en el tratamiento, y a continuación pues les presentaré pues qué hacemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos toda una metodología de trabajo que implica desde la identificación del residuo, valorar su peligrosidad, qué impacto han tenido en el medio abiótico, y estamos hablando del aire, del suelo y del agua. Aunque nosotros somos ciencias de la tierra, pues también estudiamos el aire, por supuesto.
Y la metodología fuerte es esta. Identificamos el residuo, valoramos si es peligroso o no, si su dispersión ha causado contaminación y lo que creo que es el aporte nuestro más importante es si esa contaminación representa o no representa un riesgo. Porque si representa un riesgo, entonces viene nuestro otro aporte. ¿Cómo podemos proponer soluciones para disminuir o para evitar ese riesgo? Entonces, de manera general, esa es nuestra filosofía, ¿no? Y, por supuesto, este es un grupo de personas que estamos asociados al laboratorio y actualmente, pues, aquí está pues, la lista de las personas, ¿no?, que estamos trabajando. Gerardo, Ernesto, Mitzi, que se está integrando actualmente como en su estancia de postdoctorado al laboratorio. Y tenemos colegas honoristas que sin ellos la verdad es que imposible realizar estos proyectos, ¿no? Tenemos a Inés, a Jessica, Luz del Carmen, Mario, Oscar, Eric, Julián Jaime, y como ven tenemos desde químicos, biólogos, geólogos, etcétera, ¿no? En resumen, nosotros tenemos de ser laboratorio 20 años, prácticamente desde 2006 al 2026. Hemos desarrollado, ejecutado 27 proyectos financiados por la industria minera en diferentes partes del país. Trabajamos en el sur, migramos hacia el centro y luego migramos hacia el norte. Actualmente tenemos proyectos vigentes en Cananea, en el Arco, Baja California, y en San Antonio, El Triunfo, también en Baja California. Es decir, ¿y qué buscamos? En los proyectos pasados, ¿no?, los que están en el sur, Taxco, Peña Colorada, en San Luis, mismo San Luis Potosí, en Charcas, en Matehuala, en Real de Ángeles, en Zacatecas, en Santa Eulalia, en Chihuahua. Eso ya tiempo pasado, pero no por eso no tienen importancia, ¿no? Y aunque nos vamos a centrar en lo que actualmente estamos haciendo en Cananea y en Baja California, pues creo yo que valía la pena que lo tomáramos en cuenta. Y fíjense que en muchos de los sitios hemos hecho varios proyectos. Es decir, nuestros proyectos han tenido continuidad precisamente porque nuestra idea es proponerle a la industria cómo resolver los problemas. Siguiendo, ¿qué capacidades tenemos? Nosotros tenemos capacidad de caracterización química y mineralógica de los minerales, de química y mineralógica de residuos, de suelos, obviamente la caracterización química del agua. Sin embargo, tenemos una especialidad nosotros. Nuestra principal capacidad técnica es portátil. Y es portátil por dos razones. Una, por el precio. Obviamente no tenemos tanto dinero para poder comprar equipos más sofisticados. Ahora, eso no significa que al tener menor precio sean menos efectivos. Todo lo contrario, es el avance tecnológico. Y segundo, porque lo que nosotros ofrecemos a la industria es un gran número de muestras para los subsecuentes análisis, y como nuestros costos con estas técnicas son relativamente bajos, nos podemos dar el lujo de tomar en un sitio 100, 200, 500 muestras. Y eso nos permite a nosotros hacer una estadística robusta, luego aplicar los modelos de geoestadística y zonificar. Y una vez que zonificamos, entonces planeamos los muestreos convencionales de geoquímica ambiental con los respectivos análisis convencionales. Y por lo general, nosotros aspiramos a tener un 10 o un 20% de análisis con técnicas convencionales. Actualmente, quería decir que ya desde el año pasado a nuestro laboratorio se une el ICP Masas, junto con Ernesto, que está aquí presente. Y entonces se hizo el traslado del equipo, se hicieron las instalaciones, se hizo el gasto que tenía que hacerse, se compraron pues, el sistema de digestión, etcétera, etcétera.
y actualmente está instalado pues cerca en el Angem. Ese equipo sí es viejo, tiene 20 años. Y entonces estamos ahora gestionando, porque nos van a donar un ICP Masas más joven, de 6 años, que viene del Instituto de Investigaciones de Materiales, y eso nos va a permitir a nosotros entonces aumentar nuestra capacidad analítica a concentraciones trazas y ultratrazas. Cuando necesitamos del ICP óptico, pues tenemos colaboraciones con la Facultad de Química y aquí mismo, pues dentro del Instituto de Geología, con el ICP óptico de Tadeo, ¿no? Pero bueno, ese somos nosotros desde el punto de vista humano y de técnicas analíticas. También tenemos dispositivos para realizar diferentes tipos de pruebas, como la simulación del drenaje ácido de minas, en pruebas estáticas, pruebas cinéticas que duran más de 20 semanas, 30 semanas, etcétera. Dispositivos para determinar la movilidad de los contaminantes bajo condiciones ambientales. Dispositivos para determinar la biodisponibilidad in vitro, que es un tema que tocará Ernesto más adelante. Y obviamente capacidad de hacer modelación hidrogeoquímica para valorar el riesgo ambiental y a la salud humana. La realización de estos proyectos obviamente ha generado recursos que nos ha permitido pues, adquirir todas estas técnicas analíticas de las cuales le he hablado. Pero no solo es eso, pero la experiencia que hemos adquirido en estos proyectos nos ha permitido a nosotros que la Semarnat nos invite, y somos representantes del Instituto de Geología de la UNAM, en los grupos de trabajo para diferentes normas oficiales mexicanas que aquí menciono. Actualmente vale la pena decir que estamos revisando la norma 147 de suelos contaminados con metales, por eso la puse acá, porque es la que se está revisando este año. El año pasado revisamos otras normas, la 157, etcétera. También, por supuesto, esto nos ha permitido la formación de recursos humanos, con 7 tesis de doctorado, 16 de maestría, 16 de licenciatura y obviamente la publicación de artículos, porque al final del día es el producto con que se mide nuestro trabajo, ¿no? En fin, solo voy a hacer mención de 2 proyectos viejos, pero quiero hacerlos porque los resultados de estos proyectos ya se están ejecutando en la realidad y creo que eso es definitivamente nuestra meta, pues, de que lo que nosotros estudiemos y proponemos como solución se lleve a la práctica. Pues resulta que en Tasco, una zona minera pues, de mucha tradición, hubo un paro ahí, ya tiene casi 25 años de la huelga, y entonces el desorden ha llegado y todo desorden implica problemas, ¿no? Y entonces sale drenaje ácido de las obras mineras que por la gravedad van a un arroyo y después de 1 kilómetro de ese arroyo llega al río Tasco y el río Tasco pues la gente lo usa para diferentes propósitos, de regar sus cultivos, alimentar a sus ganados, para lavar trastes, etcétera, etcétera. Y entonces nos llamó la empresa para que nosotros le propusiéramos una solución a este problema. Y entonces, por supuesto, comenzamos a hacer todos los estudios de rigor, aguas muy ácidas, con altas concentraciones de metales disueltos, y nuestra propuesta pues, fue un tratamiento pasivo entre lo inorgánico y lo biológico, y con eso, pues, después de experimentos a nivel laboratorio y luego a nivel piloto en campo, llegamos a proponer la solución y el agua pues entra ácida con muchos metales disueltos y al final sale limpia, digo, no para tomársela, pero para que vaya al río sin ningún problema, sin duda alguna. Y entonces este trabajo duró varios años. De hecho, hubo 2 personas que se doctoraron con este proyecto. Uno de ellos, Daniel, está en la ERNO actualmente trabajando, entiendo yo. Obviamente también se publicaron artículos y aquí destaco, por ejemplo, que como son estudios con muchas disciplinas, aquí en la cuestión biológica pues participó activamente pues Rocío de Alcántara del departamento nuestro, ¿no?
También nos preocupa la difusión y entonces cuando tenemos algo que decirle al público general, lo hacemos. De hecho, llevamos a Gaceta UNAM para que fuera a Tasco y verificara por sí mismo y tomara sus fotos de esta solución que nuestros estudios pues hicieron posible, ¿no? El otro proyecto que quiero hablar de manera genérica, porque creo que es de los más importantes y este también es algo que es real, son más de 400 hectáreas en la capital del estado de San Luis Potosí, donde funcionó una industria metalúrgica por más de 100 años, que era de Azarco en un inicio, que es una empresa norteamericana, y después de Grupo México. Pues ahí se hizo todo digamos, una estrategia de estudios de los residuos, la contaminación del agua, del suelo, etcétera, etcétera. Y aquí lo más importante que quiero destacar es lo siguiente: no hay paso que pretendamos dar si la autoridad competente no lo autoriza. Y entonces esto pues tiene ese grado de dificultad adicional, que lo que se propone según nuestros estudios tiene que ser aprobado por la autoridad competente. Y aquí pues se cumplió con todos esos requisitos. Aquí otra cosa que también me gustaría destacar es que nuestras pruebas, nuestros experimentos, después que pasan la escala laboratorio, que es relativamente manejable, pues tenemos que llegar forzosamente a campo. Y ahí pues ya no estamos hablando de vasos de precipitado y las cosas se vuelven un poco más difíciles, ¿no? Pero bueno, no imposible. Hacemos uso de los aspectos teóricos de la geoquímica, de movilidad de metales y diseñamos cómo se tienen que construir las obras de ingeniería para controlar que los contaminantes no se dispersen al entorno. Y entonces podemos ver precisamente, y si alguien va por el periférico de la ciudad de San Luis Potosí hacia Zacatecas, va a poder ver dos pirámides, exactamente así son, y donde están almacenados de manera definitiva y adecuada los residuos y los suelos contaminados. Este tema fue el tema precisamente de doctorado de Gerardo, que hoy trabaja pues, como técnico académico nuestro, y entonces pues nos conocemos desde hace mucho tiempo haciendo trabajos, y así como él se doctoró, pues también tuvo que escribir su artículo, ¿no? Lo otro, y que para eso sirven nuestras técnicas analíticas portátiles, es que a nosotros nos contrataron para poder darle seguimiento a que la remediación se hiciera según los criterios que nosotros habíamos sugerido, y por supuesto mandamos cuadrillas a campo para ir midiendo in situ con las técnicas de fluorescencia de rayos X portátiles si se alcanzaban los límites de remediación que habíamos dicho. Aquí simplemente una visión de cómo estaba el sitio, cómo quedó, ya una vez remediado. La Semarnat, una vez que se les entrega, ¿no? el estudio tiene que definir sitio remediado, y una vez que define el sitio remediado, que es el caso, entonces llegan los arquitectos y los arquitectos pues se imaginan cómo va a quedar el sitio, y pues esta es una visión genérica de lo que hicieron los arquitectos. Y aquí otro asunto que me interesa precisamente por una relación que vamos a hacer con la ERNO, es que dentro de estos sitios de más de 100 años de estar funcionando, hay un patrimonio geominero que se conserva. Y entonces, aquí recuerdo que llegaron gente especializada a decir que edificaciones deberían de quedarse como patrimonio industrial de ese pasado que logró que la ciudad se fundara y continuara, ¿no? Y entonces aquí podemos ver parte de las estructuras que se quedaron, las chimeneas, etcétera, etcétera, y colonia de empleados, y finalmente lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Los parques donde ya la gente puede llegar y el sitio estaba contaminado, ya está remediado, y entonces pues hay sitios para el recreo. Y una cosa que me llama la atención, los primeros que compraron un terreno es para hacer una universidad, la escuela bancaria, que aquí la muestro en la foto, que está en el sitio donde se remedió,
y yo no sé cuántos licenciados han salido, pero bueno, ya tiene varios años de estar acá esta universidad, ¿no? Y por supuesto, yo lo que les decía, pues siguiendo qué tareas tenemos que hacer, pues la difusión, y cuando tenemos algo que decirle al público en general, pues buscamos a los medios de comunicación escrita, orales, etcétera, etcétera, y lo comunicamos, ¿no? Y finalmente, pues algo importante, y ahí ya voy terminando yo, es de que creo que fue la primera vez, o que yo sepa, pues, en donde usamos precisamente un concepto que es riesgo a la salud humana, obviamente porque este sitio se remedió para que fuera integrado al desarrollo urbano de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces lo que aplicaba era, ¿va a haber o no un riesgo a la salud humana de la gente que va a vivir ahí? Y para eso entonces nosotros tenemos la capacidad en el laboratorio de simular lo que ocurriría en el tracto gastrointestinal, lo que ocurriría en los pulmones si una persona accidentalmente digamos, ingiere o inhala estos suelos. Y la idea entonces es riesgo a la salud, y con el asunto de integrar la biodisponibilidad in vitro, que es un tema del cual va a hablar Ernesto en su momento, ¿no? Y entonces vuelvo a repetir, fue todo un proceso, y no quiero hablar yo del riesgo a la salud humana porque lo va a tocar Ernesto en su presentación, en dos sitios que actualmente estamos trabajando, ¿no? Matehuala y San Antonio del Triunfo en Baja California. Entonces, obviamente Ernesto también hizo su tesis de doctorado en este tema, también tuvo que escribir artículos, pero Ernesto ya fue involucrándose hacia el riesgo a la salud humana, así lo identifico yo por lo menos, ¿no? Ya él dirá que hace otras cosas, pero yo lo identifico que él, de nuestro grupo, está para ese asunto. Y bueno, y ya mi última diapositiva, ¿qué estamos haciendo actualmente? Actualmente diseñamos el plan de manejo integral de residuos minerometalúrgicos de Buenavista del Cobre en Cananea. Si se cumple ese plan, que a nosotros también estamos contratados para vigilar que el plan se esté cumpliendo, se disminuiría el problema ambiental actual en la zona. Y otro asunto importante es el programa de remediación ambiental de la antigua fundición de Cananea. De hecho, esta fundición de Cananea inició operaciones en 1903 y cerró en 1989. Y entonces, acá nosotros ya estamos en espera que la autoridad diga adelante con el programa de remediación. Y entonces aquí la idea novedosa, creo yo, es esta, la revalorización, es decir, como estrategia de remediación, y la integración al paisaje usando suelos artificiales, que son temas que a continuación vienen. Y lo otro que no quería dejar pasar, aquí está Jorge. Jorge va a iniciar un proyecto de postdoctorado con Thierry Calmusa allá en la ERNO, y el tema principalmente va ligado al patrimonio geominero, allá en el norte, en Cananea. Y entonces, coincidentemente, la idea es que hagamos una colaboración con la ERNO, precisamente para valorar si el sitio califica o no como un patrimonio geominero, y esa colaboración pues iniciaría aprovechando este proyecto. Bueno, por mí es todo, y ahora pues iría Ernesto en turno, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, y pues gracias también a los que están en línea asistiendo a esta conferencia, estos ciclos de conferencias. Es muy interesante pues de lo que estamos hablando, y bueno, en lo que ponen ahí mi presentación, agradezco también a mis estudiantes que obligué a estar aquí para que hicieran más bulto. Obviamente si no venían les bajaba puntos.
No, no es cierto, es broma. Es para romper, es ice breaking. Quise poner este mapa para dimensionar de lo que estamos hablando. En México, como sabemos, es un país minero, tiene una larga historia minera y pues en diversas partes del territorio ha existido o existe explotación minera de diferentes tipos. Este mapa muestra que actualmente existen 874 operaciones mineras de diferentes tipos. Pueden ser metálicas, pueden ser explotación de sal, puede ser explotación de cantera y eso representa en suma 188.320 hectáreas. Todos esos, los puntos que se ven ahí, precisamente cada color representa los diferentes tipos de trabajos mineros y el tamaño de cada círculo representa el número de hectáreas. Le voy a dar a la que sigue. Ups. Ahí está. Hablando de las operaciones mineras metálicas, se han identificado que existen 249 sitios en la actualidad y de ellos, lo que quiero llamar la atención de esto es que de estos 249 sitios solamente se tienen 45 en donde hay un registro de que existe una transmisión o que hay una dispersión de contaminantes a los suelos. De los otros 204 sitios no existe registro y de hecho precisamente en este mapa podemos observar diferentes puntos. Los puntos rojos, que son los más abundantes, es donde no se tienen registros de transferencia de contaminantes al suelo, lo cual es bastante preocupante, y solamente 45 de ellos es donde sí se tiene este registro de contaminantes al suelo. Quiero resaltar estos dos sitios de los que estábamos hablando, que es el Distrito Minero San Antonio del Triunfo, que está en esta parte, y el sitio del Distrito Minero de Santa María de la Paz, en Matehuala, que está en San Luis Potosí. Estos dos sitios es donde yo me integro a colaborar con el grupo de investigación y es donde actualmente tenemos nuestros sitios de estudio. Ay, perdón. Entonces, precisamente lo malo de esta contaminación es que no se observa hasta que ya existen pues, escándalos o noticias complicadas. Aquí podemos ver dos ejemplos en donde el de la derecha es el Distrito Minero San Antonio de Triunfo, en donde se ha observado que ya existe dispersión de contaminantes tanto a los suelos como al agua y donde también ya hay registros, hay muchos investigadores que han evaluado el riesgo a la salud. Quiero hacer hincapié en este porque hice precisamente mi tesis doctoral aquí, pero actualmente propusimos un proyecto de investigación al PAPIT y este proyecto de investigación fue aceptado. Llevamos la ejecución del segundo año y se planea que en el tercer año pues se concluya, vamos a poder continuar. Este proyecto ya tiene el enfoque de plantear acciones de remediación en los suelos contaminados, porque obviamente ya nos dimos cuenta que existe la contaminación, nos dimos cuenta que existe el riesgo a la salud y precisamente en esta plática vamos a explicar cómo es que vamos a abordar ese proceso de remediación. Ahí, bueno, está el doctor Francisco Martín Romero como responsable, estoy ahí abajito yo como corresponsable y tenemos ahí en la parte de abajo a los colaboradores que son de la Facultad de Química, de la Facultad de Ingeniería, del Instituto de Ingeniería también y bueno, del Instituto de Geología también. Y el proyecto que tenemos hacia la izquierda es el proyecto de Matehuala, del cual les voy a hablar el día de hoy. Esta también es una noticia porque se sabe desde hace mucho tiempo que este sitio ha estado contaminado, también obviamente hubo actividades mineras en este sitio y también ya se ha reportado que existe un riesgo a la salud de la población en este sitio. ¿Cómo es que hacemos la evaluación ambiental de un sitio que ya se caracteriza contaminado por actividades mineras? No voy a entrar a detalle en la parte que ya explicó el doctor Francisco, que bueno, es la evaluación de fuentes, tenemos que hacer un muestreo exploratorio, posteriormente se hace un muestreo a detalle, de diversas matrices se hace un muestreo, puede ser del agua, puede ser del suelo, dependiendo del enfoque del proyecto. Y también quiero hacer hincapié en la parte que estamos desarrollando de la evaluación de dispersión de contaminación por el aire. Y
puse ahí una estrellita. Una vez que nosotros determinamos que existe contaminación, se plantea la pregunta, ¿existe un riesgo ambiental? Y la normativa ambiental dice que si existe un riesgo ambiental, podemos proceder a hacer acciones de remediación. En algunos puntos es incipiente y contempla la evaluación del riesgo a la salud, pero surge esta nueva oportunidad, esta nueva línea de investigación en donde aterrizamos en lo que se ha llamado, lo que se conoce actualmente como la geología médica y de la salud, en donde se evalúa el riesgo a la salud humana y precisamente se basa en identificar las vías de exposición de las personas, cómo es que un contaminante puede transmitirse, puede llegar hasta un ser humano y pues cuáles son las poblaciones que pueden estar expuestas a esta contaminación. Algo importante de remarcar y que ya se habló en la presentación anterior es si esa concentración que nosotros podemos identificar allá es realmente biodisponible hacia una población, porque es la que realmente interesa, porque si esa contaminación no está disponible para ser absorbida para un ser humano, pues entonces se dice que no va a causar un impacto, pero si esa concentración está biodisponible, pues es la que realmente preocupa. De todo esto se extrae, o los modelos que más adelante les voy a presentar, se extrae algo que se le llama la dosis de exposición. Es la dosis es la concentración de un contaminante que un ser humano puede estar recibiendo día con día a lo largo de que está viviendo en el sitio en donde está la contaminación. Si después de hacer esta evaluación se determina que existe un riesgo a la salud, entonces se proponen acciones de remediación, límites de limpieza y acciones de remediación. Si se evalúa que no existe un riesgo a la salud, pues ahí fin y pues ya no tenemos línea de investigación, ¿verdad? Bueno, quiero hablarles de este nuevo proyecto, no solo porque es algo que recientemente estamos desarrollando, sino porque también vamos a presentar parte de estos resultados de que ustedes van a ver. Por eso tienen que guardar su celular y no pueden tomar fotos. No, y lo vamos a presentar en el Congreso de la Goldsmith, ahorita en julio en Canadá, parte de estos resultados. Y es el proyecto donde me invitó también a participar el doctor Francisco y que estamos observando nuevos resultados. La zona de Matehuala está situada en San Luis Potosí, en el norte de San Luis Potosí. Ahí en esa parte se tiene el distrito minero de Santa María La Paz y podemos observar en esto varios mapas. El mapa a su izquierda podemos ver el pueblo de Villa de la Paz, de Matehuala, y tenemos el pueblo de Cerrito Blanco. Yo aquí les muestro dos mapas. El de la parte superior son las concentraciones de plomo. Quiero remarcar que estos no son mapas míos, sino estos los desarrolló el doctor Israel Razo en el 2006, ahí tengo la cita. Y el mapa de abajo es de arsénico, que es una modificación del mapa de Razo e integra las concentraciones de arsénico en estrellitas. Voy a esbozar un poco cómo es la situación en Matehuala. Si podemos ver el mapa de arriba, que son las concentraciones de plomo, la parte azul representa toda la parte en donde no existe contaminación o donde los límites máximos permisibles o las concentraciones están por debajo de los límites máximos permisibles. Posteriormente los colores verdes, que se ven como amarillos pero son verdes, ya la concentración sobrepasa los límites máximos permisibles para plomo, estamos hablando de plomo, y los puntos que son naranjas y rositas sobrepasan por mucho el límite máximo permisible de esta contaminación por plomo. Quiero remarcar en este punto que existe algo que son las black slag o las escorias que están abandonadas en esta parte en donde se hacía la refinación para la obtención del cobre fundido y que está remarcado por un polígono pequeño color negro, y podemos observar cómo incrementa cerca de este polígono, incrementa la concentración de plomo. Entonces se ha reportado que muy probablemente no solo en la parte de Villa de la Paz, en donde actualmente existen jales y se procesaban ahí la explotación minera, en la parte de donde existen las escorias hay una dispersión de contaminación. En la parte de abajo podemos ver que esto es un poquito más preocupante. Sigue un poco el mismo comportamiento, podemos ver los colores azules que representan
que no hay contaminación, los colores azules representan que están por debajo o iguales al límite máximo permisible para arsénico, y ya los colores verdes y naranjas y rosas representan los sitios en donde se ha reportado concentraciones por arriba del límite máximo permisible. Aquí quiero que observen ustedes las estrellas. Las estrellas representan la concentración de arsénico en agua subterránea. Y podemos ahí ver también ciertos colores. Los colores azules representan, no veo bien los colores, pero representan las concentraciones disueltas, y podemos observar el tamaño de la estrella, y el color púrpura son concentraciones bastante altas disueltas en agua. Podemos observar que la dispersión comienza precisamente en estos escorias y se va yendo hacia la parte del Cerrito Blanco. Entonces, varios autores han observado cómo es la migración de esta contaminación en ese sitio. Hicimos una evaluación de la calidad y de la contaminación de los suelos en la zona de influencia de estas escorias en Matehuala. Yo les presento aquí dos mapas, uno para arsénico y para plomo. ¿Por qué hago hincapié en estos dos elementos? Porque después de los análisis observamos que las concentraciones totales que representaban, digamos que un peligro o que eran más abundantes, siguen el orden de hierro, zinc, luego plomo, manganeso, cobre, arsénico, cobre, cromo, vanadio, bario, níquel, cadmio y plata. Las más preocupantes son estos elementos potencialmente tóxicos, que son plomo y arsénico. En el mapa a su izquierda podemos ver arsénico, y podemos ahí ver los puntos de color azul son aquellos que las concentraciones totales no representan un riesgo, y bueno, son muy poquitos, ¿no? Representan el límite máximo permisible, y ya las concentraciones, los puntos verdes y los rojos son donde los sitios reportan concentraciones por arriba del límite máximo permisible en el caso de arsénico. En el caso de plomo podemos ver algo similar, en donde los puntos azules y verdes son aquellos que están, los azules son que están por debajo del límite máximo permisible, que son 400 ppm, los verdes representan que están por debajo o iguales, y los rojos representan concentraciones por arriba del límite máximo permisible. Podemos observar que, ahí les pongo, que 58 muestras superan el límite máximo permisible para arsénico y 25 para plomo, según la NOM 147, lo cual pues es bastante preocupante. Hicimos un estudio a detalle, esto es en la parte que resultaron las concentraciones más altas, que es la parte oeste de la zona de las escorias, y es donde existía esta planta antigua de fundición. Ahí hicimos un muestreo a detalle para evaluar el grado de contaminación y posteriormente pues también ver si existía riesgo a la salud humana. Hicimos un muestreo a detalle y reportamos ahí las concentraciones totales, que es la gráfica de arriba. Podemos observar que las concentraciones, algo que ya habíamos visto, que las concentraciones de arsénico y de plomo sobrepasan por mucho el límite máximo permisible, que en la gráfica está representada con una línea roja, y estamos ahí poniendo cuáles son los límites máximos permisibles para los diferentes elementos potencialmente tóxicos reportados. También se hizo la concentración geodisponible, es decir, cuánta de esta contaminación o de esta concentración de elementos tóxicos se puede solubilizar bajo condiciones ambientales. Es decir, si ahí llueve y la lluvia con un pH de alrededor de 5.5 cae en esos suelos, ¿cuánto de esta contaminación o concentración de estos elementos podría liberarse bajo esas condiciones? Podemos observar que en general todos los otros elementos permanecen por abajo de los límites máximos permisibles, que en la gráfica de abajo está representada también por una línea roja, pero aquellos que resultan que son bastante geodisponibles o solubles son las concentraciones de arsénico y de plomo. Precisamente por eso estos dos elementos son los que representan la mayor preocupación en esa zona. Entonces ya tenemos una evidencia clara de que no solo existe una contaminación ambiental por los residuos mineros, sino que también podría haber un riesgo a la salud. Y aquí precisamente es donde entra pues nuestro punch.
¿Cómo es que se hace la evaluación del riesgo a la salud? Aquí yo les pongo una imagen en donde se representa un sitio contaminado. Tenemos del lado izquierdo tenemos jales mineros, que bueno, ahí están integrados al modelo, y pues puede haber dispersión de esta contaminación al aire, al suelo o al agua. Por estas vías pueden llegar al ser humano pueden estar en contacto de diversas maneras, principalmente mediante la ingesta accidental de partículas que se pueden estar pegando a las manos, o ingesta accidental no quiere decir que la gente de ahí vaya a estar comiendo el suelo, sino es ingesta accidental, o por partículas respirables pueden llegar a ingresar hasta las vías respiratorias inferiores, llegar a los pulmones y poder afectar, pero también al agua. O sea, si se dispersan por el agua, la gente puede estar consumiendo agua contaminada sin darse cuenta. Este modelo no es un modelo que nosotros hayamos inventado, es un modelo que se propuso por la EPA, la Agencia Protectora del Medio Ambiente de Estados Unidos, y básicamente lo que dice es que se puede clasificar en dos tipos de contaminantes: aquellos que pueden causar afectaciones del tipo no cancerígenas, que está del lado izquierdo, que se evalúa mediante un cociente del peligro, en siglas es Hazard Quotient, por eso es HQ, y derivados básicamente compara esta dosis de exposición de las personas con una dosis de referencia de seguridad que está representado por el RFD. Quiero marcar aquí que esto que nosotros integramos de las concentraciones biodisponibles está representado por la letra B, es decir, cuánta de esa concentración que existe en el sitio puede estar llegando a las personas realmente. Y el otro tipo de contaminantes es aquellos que pueden o que están marcados que pueden derivar en afectaciones cancerígenas. En este tipo de evaluación de riesgo se representa por la letra R y se basa también en una dosis de exposición, precisamente multiplicado por un factor de bioaccesibilidad, que es la concentración que puede estar disponible para el ser humano, y se multiplica por algo que se le llama el slope factor o SF, que es la pendiente de cáncer. Entonces, cada uno de los elementos reportados como cancerígenos tiene o se ha evaluado por esta Agencia Protectora del Medio Ambiente, se ha determinado su pendiente de cáncer. Ahora, hemos hablado de diferentes conceptos, la parte de la biodisponibilidad y la parte de la bioaccesibilidad. Como bien se dijo, como bien mencionaba el doctor Francisco, la parte de la biodisponibilidad es cuando se hace una evaluación de esta dosis de exposición en vivo. A veces es complicado y uno pues actualmente cada vez se usan menos organismos vivos para evaluar cómo está afectando un contaminante, y actualmente los modelos más aceptados es simularlo en el laboratorio. Ahí en esos videos en donde yo les estoy poniendo es cómo se realizan estas simulaciones, que entonces ya adquieren el nombre de bioaccesibilidad cuando ya lo haces en el laboratorio, y precisamente simulan las condiciones. En este caso solamente me estoy particularizando en el riesgo por ingesta accidental. Quiero marcar también que ya estamos evolucionando en realizar esta bioaccesibilidad respiratoria, en esta parte de evaluar cómo un contaminante por el aire se puede estar impactando. De hecho, en ese apartado me gustaría mencionar que en la tesis de uno de mis alumnos desarrollamos unos equipos para poder estar evaluando cómo captar estas partículas y poder no solo determinar las concentraciones, sino también determinar las morfologías de estas partículas y la mineralogía de estas partículas, pero eso lo voy a dejar para otra plática. Entonces, simulamos las condiciones del organismo. En el caso de la parte de la ingesta, se simulan primero las cuestiones del estómago, un pH ácido, en donde pues pasa por la digestión y luego pasa por el tracto intestinal. Hay diferencias, obviamente. En el estómago tenemos nosotros un pH ácido alrededor de 1.3. Decimos de broma en las clases que si ya comieron tortillas los alumnos, pues ya sube el pH del estómago. Pero bueno, ya después que pasa al tracto intestinal, el pH sube alrededor de 7. Esto implica muchas cosas para los metales y los metaloides, porque algunos pueden empezar a precipitar, pueden estar asociándose a otras fases minerales y luego ser desechados.
quiero hacer hincapié aquí también en la importancia de nuestro laboratorio, porque precisamente estas concentraciones que resultan ser bajas o ultra bajas, pues solamente podemos estarlas analizando en equipos especializados como la espectrometría de masas. Aquí en estas imágenes podemos ver el laboratorio actual que tenemos. Es un laboratorio que es, le llamo de química pura porque tiene una filtración de aire y pues también tenemos ahí, quise poner esta imagen del nuevo espectrómetro de masas del que, del que habló el doctor Francisco porque estamos tal vez próximos, si todo sale bien, a estrenarlo. Entonces, una vez que se evalúan estos modelos, nosotros podemos determinar si existe un riesgo a la salud. Por supuesto que lo aplicamos en el proyecto de Matehuala y evaluamos, aquí tenemos, por ejemplo, la bioaccesibilidad gástrica de arsénico y la bioaccesibilidad intestinal también de arsénico, la gástrica de plomo y la intestinal de plomo también. Podemos observar que el arsénico está bastante bioaccesible en un promedio de 47.2%, es decir, estas concentraciones que se reportan bastante altas, digamos que casi el 50% está bioaccesible o biodisponible para que pueda ser integrado por el organismo. Ahora, hay diferencias entre la bioaccesibilidad gástrica e intestinal, por lo que les expliqué en la diapositiva anterior. Generalmente, por supuesto, por el pH del estómago, generalmente la bioaccesibilidad gástrica es un poco más alta que la bioaccesibilidad intestinal, pero aún así podemos observar que hay una bioaccesibilidad de arsénico del 21%. Esto realmente se considera preocupante porque si estamos hablando de miles de ppm de arsénico, el 21% podría estar llegando a integrarse al organismo. Y de hecho, aplicando los modelos de riesgo a la salud, podemos ver ahí, arsénico está caracterizado por que causa dos tipos de afectaciones. Afectaciones del tipo no cancerígeno, que puedes llegar a desarrollar arsenicosis en la piel, etcétera. Pero lo preocupante con arsénico es que puede impactar en afectaciones del tipo cancerígeno, que desde el primer contacto los modelos dicen que las personas que tienen contacto con arsénico a lo largo de su vida podrían llegar a desarrollar cáncer. Entonces, aquí nosotros calculamos el hazard quotient para arsénico, el caso no cancerígeno. Cuando nosotros comparamos con esta dosis de referencia segura, si el hazard quotient es igual o menor que 1, se dice que el riesgo es aceptable. Podemos ver en la gráfica de color gris que prácticamente todas las muestras que se probaron, hicimos dos tipos de cálculo, el riesgo para niños y el riesgo para adultos. En la figura que es transparente, en el cajas y bigote transparente, podemos ver el riesgo para niños y en la cajas y bigotes de color negro podemos ver el riesgo para adultos. Por supuesto, observamos que el riesgo del tipo no cancerígeno para niños es más grande, precisamente porque un niño, al ser más vulnerable por su organismo, puede metabolizar menos concentración, tiene un peso menor. Por supuesto que el riesgo para la salud para los niños va a ser mucho mayor. Entonces, sobrepasa por mucho los límites recomendados por la EPA. Cuando nosotros visualizamos el riesgo para la salud, lo mismo, la cajas y bigotes transparentes para niños, y la cajas y bigotes de color negro es para adultos, podemos visualizar que el riesgo del tipo cancerígeno, R, marca que está por arriba también de lo recomendado. Lo que recomienda la EPA en el caso del riesgo cancerígeno es de 1 por 10 a la menos, si el riesgo está entre 1 por 10 a la menos 4 y 1 por 10 a la menos 6, se dice que el riesgo es aceptable. Cuando esto es mayor de esos parámetros, se dice que el riesgo es no aceptable. En la gráfica nosotros podemos observar que prácticamente todos los valores, tanto el riesgo a la salud para los niños como para los adultos, está muy por arriba o un orden de magnitud o a veces dos de lo aceptado por la EPA. ¿Esto qué representa en riesgo? ¿Cómo se interpreta el 1 por 10 a la menos 4? Porque ustedes me podrán decir, bueno, ese es un número abstracto, ¿no?
Generalmente cuando uno habla de 1 por 10 a la menos 4, dice que 1 de cada 10,000 podrían llegar a desarrollar afectaciones cancerígenas. Nosotros aquí en la gráfica pues tenemos del orden del 1 por 10, bueno, 1 por 10 a la menos 3, 2 por 10 a la menos 3 o hasta 5 por 10 a la menos 3. ¿Eso qué representa? Que 5 de cada 1,000 personas podrían llegar a desarrollar afectaciones cancerígenas en este sitio de Matehuala por contacto con arsénico. ¿Okay? Cuando estamos hablando de la cuestión de plomo, también evaluamos la bioaccesibilidad de plomo gástrica y la bioaccesibilidad intestinal de plomo. Podemos observar un poco el mismo comportamiento. La gástrica reporta un 66% de bioaccesibilidad. Cuando nosotros visualizamos la intestinal, pues baja demasiado. Esto obviamente, como les comentaba, es por el cambio del pH y porque en el bolo alimenticio existen otros iones como los fosfatos, sulfatos que pueden estar captando, precipitando al plomo y lo integran al bolo alimenticio y pues se desecha sin causar algún tipo de afectación. Los modelos de riesgo a la salud lo podemos visualizar en la gráfica, el hazard quotient, en la gráfica color gris, color fuerte, y el cajas y bigotes transparente representa para los niños y el cajas y bigotes de color naranja representa para los adultos. Podemos ver que en ambos casos el riesgo del tipo no cancerígeno por plomo sobrepasa por mucho el riesgo a la salud, es decir que las personas que puedan estar en contacto con estos suelos contaminados pueden llegar a desarrollar afectaciones del tipo no cancerígenas por plomo. Los modelos más actuales ya evolucionaron del hazard quotient a algo que es aplicar un modelo toxicocinético en donde ya evalúa, se le dice multifuentes, no nada más del suelo, sino ya integra aire, integra agua, integra alimentos. Y entonces en el mapa que yo les presento es el modelo y entonces lo que te dice este modelo es la probabilidad de que un niño menor de 7 años pueda estar reflejando concentraciones mayores que las recomendadas de plomo en sangre. Estas concentraciones recomendadas hace unos años eran 10 microgramos por decilitro, en la actualidad son 5 microgramos por decilitro. Ajá. Y entonces los círculos representan la probabilidad de que un niño menor de 6 años pueda llegar a reflejar estas concentraciones de plomo en sangre y podemos ver, este es un mapa muy actual, precisamente es un mapa que desarrollamos con una alumna de maestría que está trabajando en esta zona y entonces podemos ver que alrededor, pues prácticamente cualquier niño que esté en contacto con estos suelos podría ya estar reflejando concentraciones mayores que 5 microgramos por decilitro en sangre. Y en la parte donde nosotros, o el proyecto que les estoy presentando ahora, pues es donde representa la mayor preocupación y podemos ver círculos rojos con probabilidades ya casi del 100%, 60 al 100% de que un niño pueda estar reflejando estas concentraciones en sangre. Entonces podemos evidenciar que existe un riesgo a la salud humana, existe preocupación ambiental y por el otro lado existe un riesgo a la salud humana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? No. Pues vamos a llamar al grupo de investigación. Existen diferentes técnicas que se han utilizado. Estas técnicas también las reporta la EPA. Precisamente hasta el año del 2004 se ha observado que tanto el tratamiento químico como la solidificación y estabilización son las que más han sido utilizadas. Al 2025 estas técnicas de remediación en sitio, de solidificación, estabilización y bioremediación son las que son más utilizadas. Quiero hacer hincapié que esto sí es muy utilizado en Europa, en Estados Unidos, pero en México casi no se han utilizado. Vamos a hablar ya de la remediación en sitio. Se hicieron en dos partes, se hicieron dos polígonos, el polígono que se le llama el 1, que es el rojo, el polígono 2, que es el amarillo. Se determinaron en sitio concentraciones y se escogieron estos dos porque son concentraciones muy altas y concentraciones intermedias a altas. Se hicieron varias celdas de reacción en donde se puso a reaccionar el suelo con diferentes
reactivos químicos y también se aplicó la solidificación. Les voy a mostrar a continuación algunos resultados. Bueno, antes de pasar a los resultados, quiero mostrarles un poco las variaciones que se hicieron. Estas tablas se ven muchos números, sin embargo, lo único que quiero remarcar en unas líneas blancas punteadas que si ustedes alcanzan a ver es que se utilizaron diferentes proporciones de un cemento para adquirir la solidificación, varios porcentajes, 18, 13, 9, etcétera. Y también se utilizaron escorias de la misma planta de fundición para integrarla en esta mezcla solidificada. Y en las celdas, en algunas celdas se aplicaron reactivos químicos, se aplicó cloruro férrico y fosfato ácido también para poder promover reacciones. En el polígono 2 también se hicieron diferentes celdas para evaluar los métodos de remediación. También remarco las diferentes proporciones de cemento que se utilizaron. En algunos se utilizó arena limpia que se compró en los proveedores cercanos, y en algunos otros se utilizaron diferentes reactivos químicos. Después de los experimentos se evaluó la geodisponibilidad de arsénico. Yo les presento en estas gráficas la geodisponibilidad o solubilidad de arsénico en el polígono 1 y básicamente lo que quiero remarcar, la línea roja es las concentraciones geodisponibles que yo les presentaba al principio. Y podemos observar que prácticamente todos los experimentos que nosotros hicimos en campo se observó una disminución marcada de la concentración geodisponible. Prácticamente en todas las celdas se disminuyó bastante la concentración soluble. Ahí las líneas amarilla y la línea verde, por un lado representan la concentración soluble máximo de fondo, la amarilla, y la verde representa la concentración soluble o de referencia soluble que marca la norma 147 de la Semarnat. Podemos observar que algunos de estas celdas pues sí sobrepasan un poco la concentración de referencia soluble, pero en general en todas las celdas que nosotros evaluamos las concentraciones se disminuyeron. Por el otro lado, hablando de la bioaccesibilidad, en estas tres gráficas que yo les presento, la barra de color azul representa la concentración bioaccesible inicial. Y podemos observar que se hicieron evaluaciones a diferentes tiempos de fraguado, de 7, 14 y 15 días. Básicamente podemos observar que en todos los casos las concentraciones bioaccesibles disminuyeron bastante y pues permanecen menores en general que el 10%. En el caso del polígono 2, se hizo la bioaccesibilidad, la anterior era bioaccesibilidad de arsénico. Les presento la bioaccesibilidad intestinal de plomo. También, pues ahí se puede observar más claramente cómo prácticamente la bioaccesibilidad se fue a cero para plomo. En el caso del polígono 2 también les muestro las concentraciones solubles y observamos que prácticamente todas disminuyeron, se fueron prácticamente por abajo de las concentraciones de referencia solubles. Y cuando hablamos de la parte de la bioaccesibilidad intestinal de arsénico, podemos observar también la barra azul es la inicial, la bioaccesibilidad inicial, y disminuyó bastante con todos los experimentos que nosotros hicimos en campo. La bioaccesibilidad intestinal de plomo también disminuyó. Podemos observar que en algunos casos aumentó, digamos que la bioaccesibilidad por desplazamiento de iones. Sin embargo, ya yéndome hacia las conclusiones, ¿qué podemos decir? Podemos decir que en las celdas, las 3, 4, 7 y 8, el tratamiento fue eficiente para el control de la geodisponibilidad de arsénico y pues los otros elementos potencialmente tóxicos, hasta concentraciones que no representan un riesgo ambiental y también para la salud humana. En 2 de esas celdas, en donde no se adicionaron reactivos químicos, algo que observamos fue que el uso de arenas limpias sí marcó una diferencia en el amortiguamiento de la concentración. Otra cosa que podemos concluir es que el uso de reactivos químicos, principalmente el uso del ion férrico y el uso del ion fosfato, propician mecanismos de sorción en la superficie de los minerales y precipitación. Y pues bueno, obviamente logramos disminuir el riesgo a la salud humana, dado que disminuimos por mucho la bioaccesibilidad de plomo y arsénico en el sitio. Y bueno, algo importante que remarcar también es que el uso de las escorias que se reportaban
como con altas concentraciones de arsénico y plomo, ayudó a la estabilización física de estos contaminantes en el suelo. Y bueno, yo con esto termino y pues le podemos dar paso a la siguiente presentación, si nos tienen alguna pregunta. O si no, continuamos. Bueno. Bueno, resulta que Gerardo tuvo un inconveniente, está dando una capacitación, pero envió su presentación. Yo la voy a dar en 5 minutos. Pues miren, el asunto es, porque al final del día decíamos, ¿no? Identificamos problemas y también qué otra solución, y aquí son los suelos artificiales la solución que estamos proponiendo. Por supuesto, este proyecto es muy grande y la colaboración pues, con Química Analítica de la Facultad de Química, acá con Edafología, con Jaime, Sergey, Elizabeth, René, que apoyaron el desarrollo de este proyecto. Y aquí vale la pena, y creo pues que el personaje importante es Jaime, porque ha escrito ya 3 artículos de este tema, y Eric, que hizo su tesis de maestría también en este tema de tecnosuelos, y de esa tesis también surgió pues uno de esos 3 artículos, ¿no? Entonces yo creo que sí voy a aprovechar que Gerardo mandó la presentación para verlo. Al final del día, ¿por qué son importantes los suelos artificiales? Porque para rehabilitar un sitio minero, gestionar adecuadamente los depósitos de residuos, pues hace falta integrarlos al paisaje. Y para integrarlos al paisaje necesitamos suelo fértil. Pero como son extensiones muy grandes, entonces si usáramos suelo natural fértil de la zona, estaríamos afectando una zona que no ha sido afectada. Por eso la idea de generar suelos artificiales pues resulta desde el punto de vista ambiental mucho más racional, ¿no? Además que no solamente tiene la función de ser el sustrato fértil, sino que va a cumplir otras funciones ambientales, ¿no? Y que están ahí nombradas, pero lo más importante es evitar la dispersión hídrica, la dispersión eólica, controlar la movilidad de los elementos tóxicos, controlar el asunto de la acidez, que a su vez es la que promueve la movilidad de los tóxicos. Entonces, el suelo artificial tiene una ventaja sobre el suelo natural, además de ser el sustrato donde crecerán la vegetación que se va a poner, cumple con ciertos requisitos ambientales de control, ¿no? Y entonces, obviamente, generar ese tecnosuelo era también lo otro, que es qué componentes va a tener. Y aquí la idea principal es que el 80% van a ser entre residuos mineros y roca estéril que se produce en el mismo sitio. Y acá debo de reconocer que yo no lo había vislumbrado así, pero fue Sergey el que en conversaciones con la tesis de Eric fue saliendo a la luz de que aquí en esta zona, en Cananea y también en Peña Colorada, donde hicimos este proyecto, había una ventaja al usar esos residuos, los jales principalmente, porque ya traen como herencia minerales alterados, porque estos yacimientos provienen de alteración hidrotermal y eso le daba una ventaja sustancial a este tecnosuelo. Ya no vamos a esperar miles de años para que se formen estos minerales de alteración, sino que ya están heredados. Y eso, por supuesto, es, yo lo decía broma, ¿no? Pero lo que la naturaleza va a tardar 5.000, 10.000 años, nosotros lo haremos en 5 años. Es decir, suena pretencioso, pero la verdad es que estamos aprovechando la misma naturaleza que ya nos está dando esos minerales de alteración, ¿no? Y la idea entonces es imitar al suelo natural o incluso mejorarlo, aunque suene pretencioso, pero bueno,
somos pretenciosos entonces. Y al final, la metodología. Es que tenemos que caracterizar al suelo natural para poder copiarlo, porque si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a copiar? Luego, caracterizar a todos los materiales que consideramos componentes. Después, hacer pruebas a 3 escalas. Escala invernadero, que lo hicimos acá en las instalaciones del invernadero del instituto, parcelas experimentales en el sitio, ya parcelas de 3 por 3 metros, estamos hablando de 9 metros cuadrados, y después la aplicación real, a escala real. Y por supuesto, son proyectos muy grandes en los que se tuvo que valorar en todas estas etapas la geoquímica, los aspectos edafológicos, la fertilidad, la actividad microbiana, la germinación y desarrollo de la vegetación, ¿no? Voy a presentar uno de los casos más exitosos, porque hubo otros que no fueron tan exitosos, pero la idea precisamente era esa, seleccionar cuál es el mejor, ¿no? Y bueno, esa es una zona donde los materiales son muy ácidos, producto de la propia naturaleza de los residuos. Como les decía, la primera etapa, conocer al suelo natural. Y nos damos cuenta qué es lo que queremos imitar y por supuesto me lo paso muy rápido porque la idea es presentar al suelo artificial que estamos proponiendo, ¿no? En general esa es la receta, por decirle de alguna manera, ideal. 40% de jales, que son residuos, 40% de tepetates, que es roca estéril, 7% de roca caliza, que nos va a permitir controlar la acidez presente y futura, suelo de espalme, que es un suelo natural que se tiene que quitar antes de que se haga el depósito del residuo, y finalmente materia orgánica, que es estiércol. Cada uno va a cumplir una función y estas proporciones van a variar en dependencia del stock del suministro de los componentes. Aquí la idea principal es que los materiales fueron seleccionados estratégicamente para que cuando el suelo artificial se forme, es que cada componente va a compensar las limitaciones de los demás. Y entonces, obviamente para mayor detalle, pues ya pueden ver los 3 artículos que han sido, bueno, 2 ya están publicados, el otro ya está aceptado en un capítulo de un libro, donde se puede ver con mucho detalle todo este asunto, ¿no? Importante, insisto, que ya tenemos en los componentes que estamos utilizando, principalmente los jales, las arcillas. Y las arcillas son las que nos van a dar capacidad de intercambio catiónico. Y eso no es solamente una ventaja desde el punto de vista edafológico, sino una ventaja desde el punto de vista ambiental, porque son las arcillas las que se van a encargar de inmovilizar a los tóxicos que forman cationes como el plomo, el cadmio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es una, creo yo, de las ventajas que tuvimos en este proyecto, tener ya ese material. Algunas imágenes de la primera etapa a escala invernadero que cumplimos aquí con muchísimas recetas para seleccionar las 2 o 3 mejores, y 2 o 3 mejores se fueron ya a las parcelas experimentales 3x3, ya directamente en el sitio sobre residuos. Finalmente ya a escala real, ya todo el conocimiento del invernadero y de las parcelas experimentales nos permitieron a nosotros hacer un diseño para ponerlo ya en sitios de 1 hectárea aproximadamente. Y entonces aquí pueden ver unas imágenes donde ya se trabaja con maquinaria pesada para poder, fue todo un reto porque mezclar en campo no es sencillo y la mezcla es importante para lograr precisamente el propósito de este suelo artificial, ¿no? También la manera de sembrar, ahí pues nos equivocamos en un inicio con un tipo de siembra convencional por boleo y nos dimos cuenta que teníamos que invertir un poco más de recursos en la hidrosiembra para garantizar la germinación. Acá pues se puede ver al equipo realizando esa hidrosiembra, que por supuesto es un trabajo pesado, pero parece que le gusta, pues, creo yo. Y comenzamos luego nosotros a evaluar cómo se comporta el tecnosuelo. Desde el punto de vista geoquímico,
en realidad la concentración de los elementos potencialmente tóxicos caen dentro del intervalo de los valores naturales del sitio. Por lo tanto, no estamos generando un suelo artificial con concentraciones de elementos que preocupe, pues. Acá puede ver una imagen del arsénico, en donde el contenido de arsénico en nuestros tecnosuelos está dentro del intervalo de los valores de fondo natural que existen en la zona. Y lo otro importante, que lo que nos preocupaba, los sulfuros van a generar drenaje ácido, sí o no, pero para eso agregamos roca caliza en tales proporciones que nos garantizan una relación súper positiva desde el punto de vista del potencial de neutralización. Hasta un mínimo de 3.8 veces más potencial de neutralización y eso al inicio del tecnosuelo, ¿no? Y ya después de un año lo fuimos a valorar y continuaba el excedente de potencial de neutralización, por lo que nosotros podemos especular de que está llegando a un grado de estabilización. De hecho, una estudiante de maestría hizo las pruebas cinéticas de celda húmeda, estamos hablando hasta de 28 semanas, 28 semanas de experimentación, y vemos que el pH se estabiliza entre 8 y 7. Por lo tanto, creemos que el aspecto que nos preocupaba más de acidez, pues a largo plazo va a seguir estable, ¿no? Las propiedades de dafología, de fertilidad, se cumplió lo que se había calculado desde el punto de vista teórico en cuanto a contenido de materia orgánica y, por supuesto, de macro, micronutrimentos. Aquí se puede ver incluso que mejoramos un poco con respecto al suelo natural el contenido de la materia orgánica, y este análisis está hecho en 2 años, del tiempo inicial 0 hasta 1 año, y vemos que el contenido de materia orgánica no se pierde, sino que tiende a una estabilización. Luego, ya con el apoyo de Bruno y de Ofelia, vimos el asunto de los microorganismos. De hecho, aquí Ofelia está haciendo su tesis de doctorado, obviamente va a profundizar mucho más sobre el asunto de los microorganismos, pero por lo pronto lo que podemos enseñarles es que esa mineralización potencial del carbono, que es uno de los parámetros que nos indica que los microorganismos no solo sobreviven, sino que se desarrollan normalmente, con el tiempo pues comienzan a aumentar hasta que llegan a cierta estabilización. Vamos a seguir observándolos a lo largo del tiempo, pero todo apunta a que en el transcurso del 2023 al 2024 no solamente siguen allí, sino que se desarrollan aún más. Y esto porque teníamos un temor. Si tengo cobre y tengo arsénico en los suelos, ¿son bactericidas, sí o no? Por supuesto que son bactericidas. Pero estos microorganismos también han desarrollado un grado de resiliencia en la zona y, por lo tanto, la demostración es que siguen activos. Finalmente, también desde el punto de vista botánico, se hizo todo un seguimiento y vemos cómo el desarrollo de la vegetación, que es lo que visiblemente nos permite a nosotros demostrar que el sistema funciona, es precisamente esa cobertura de ese desarrollo vegetal que, de acuerdo a los cálculos hechos con programas, que esto nos ayudó Javier de la FES de Zaragoza, que domina el tema, hasta un 88% de cobertura vegetal, que para nosotros pues, es un gran éxito. Algunas fotografías, digamos, de cómo se observa desde la foto aérea hasta fotos de detalle y finalmente la escala visual de referencia para ver ese desarrollo, ¿no? Lo otro que sí quería insistir es que creemos que estamos logrando también no un jardín del Edén, que no era nuestro propósito, sino integrarnos al paisaje natural. Y por supuesto pueden ver aquí este periodo de latencia que cuando no llueve, pues todo se seca. Y en la zona todo se seca. Sería raro que nuestro tecnosuelo todo fuera verde sin lluvia, eso sí sería súper raro, ¿no? Pero entonces, estas imágenes lo que nos están demostrando precisamente eso, que estamos logrando integrar realmente al paisaje de la zona, ¿no? Lo otro también que logramos demostrar es
incluso dentro de un mismo periodo, sabemos que llueve en septiembre, ¿no? Pero si cae menos lluvia en un año, pues igual se manifiesta y así se manifiesta en todo el entorno, ¿no? Más vegetación cuando llueve más, menos vegetación cuando llueve menos y se seca en los tiempos de pues que no hay lluvia, ¿no? Bueno, eso era la demostración de que está respondiendo a los ciclos de lluvia. Y finalmente, ya para finalizar, esta imagen. Nosotros habíamos sembrado solamente 2 pastos de la zona, banderita y navajita. Y luego al final había una diversidad de plantas diferentes. Eso diferente a las que sembramos, ¿no? O adicionales a las que sembramos. Y creemos pues que se debe a que el estiércol que usamos como enmienda orgánica llevaba semillas adicionales de la zona y el suelo natural de despalme también. Y entonces decía que era la última, pero me quedaba lo otro, porque iba a surgir una duda. Las plantas que están creciendo en ese suelo artificial bioacumulan a los metales y lo traslocan. Entonces la idea es que la duda existía, pero nosotros demostramos, tomando muestras de plantas en suelos naturales y tomando plantas en el tecnosuelo. Primero, la bioacumulación se da un poco en el cobre y el zinc, pero también se da en el suelo natural, porque esa es una condición geológica del sitio. El sitio es de cobre y entonces obviamente… Pero lo más importante es que no hay traslocación, es decir, que se queda en las raíces y no llega a la parte aérea de las plantas. En fin, aquí quiero dejarlo precisamente para dar chance y no cansar más de lo que están seguros, pero para decirles entonces de que hemos hecho un grupo donde colaboramos fuertemente con el grupo dentro de nuestro propio departamento y creemos nosotros que hemos dado una solución a un problema en zonas mineras para su rehabilitación forestal, y es aprovechar los residuos que ya tienen a los minerales alterados como un componente importante en la formación de tecnosuelos. Y así, pues, reforestar zonas mineras sin ir a afectar una zona natural que no tiene por qué pagar los platos rotos, ¿no? En fin, damos paso a la siguiente presentación. Y la flecha para abajo es la que aumenta. Hola, hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la asistencia. Voy a hacer una breve presentación, y muy breve porque ya estamos muy fuera de tiempo. Y bueno, hace un par de meses me incorporé al grupo de investigación del doctor Francisco para realizar una estancia postdoctoral, la cual lleva por título Revalorización de residuos mineros con énfasis en los elementos químicos de la transición energética. A continuación les haré una breve presentación sobre este proyecto. Bueno, como ya se ha mencionado, la minería, la industria minera genera gran cantidad de residuos, gran volumen, y estos pueden representar un potencial riesgo si no es que se manejan adecuadamente. También, como se mencionó, la NOM 157 de la Semarnat en México es la que regula esta gestión integral de los residuos y establece cómo implementar planes de manejo de residuos, en los que se menciona la prevención y minimización de esos residuos, que lo comentó el doctor Francisco, la revalorización, la norma lo menciona como valorización, que no es otra cosa que el aprovechamiento, en este caso, de los residuos, y la disposición final, que también lo mencionaron, como confinamiento. Bueno, por otra parte, la transición energética es un proceso de cambio, de pasar de las fuentes de energía basadas en carbono y combustibles fósiles a transitar hacia fuentes renovables y de tecnología bajas en carbono. Entonces, en los últimos años, ciertos elementos químicos se ha incrementado su demanda.
Entonces, estos ciertos elementos químicos son llamados elementos críticos o elementos de la transición energética, también elementos para nuevas tecnologías, entre los que están el litio, níquel, cobalto, cobre, indio, germanio, el galio, el manganeso, por acá faltó el zinc y todo el grupo de las tierras raras. Bueno, ¿para qué se usan estos elementos? ¿Para qué tecnologías? Bueno, para varias, pero principalmente para la industria de los autos eléctricos, las baterías, los chips, las turbinas eólicas, entre otras. Bueno, ya entrando un poco en materia, la zona de estudio de la cual voy a hablar se encuentra en el noroeste del país, en el estado de Sonora, en el distrito minero, donde se encuentra la ciudad de Cananea. En este mapa se presenta que en esta zona existe la presencia de yacimientos minerales del tipo porfidocupríferos. Este distrito minero es un distrito minero donde se extrae cobre y molibdeno principalmente. Bueno, dado que nuestro objeto de estudio son los residuos mineros, me voy a referir a dos zonas específicas, la antigua fundición de Cananea, que ya se mencionó, y también una zona de Jales. Entonces, para poner esto en contexto histórico, esta mina en este distrito minero inició operaciones en 1899. Eso quiere decir que tiene más de 125 años que está en operación. A lo largo de todo este tiempo ha pasado por diferentes compañías, al menos 4. En la actualidad su nombre es Buenavista del Cobre y la maneja la empresa de Grupo México. Entonces, para puntualizar sobre los residuos mineros, el objeto de estudio, poniéndolos en contexto general, como les mencioné, los de la antigua fundición de Cananea, inició operación esta exfundición en 1903, para 1977 aumenta su capacidad y finalmente cierra en 1989, cuando la empresa en ese momento se declara en quiebra. Y por otra parte, el pasivo ambiental de que se hablara de los jales, está documentado que existen 3 presas de jales de 1909 a 1914. Entonces, lo que quiero mencionar acá es que estos son pasivos ambientales que, si bien no se generaron por la empresa que ahora opera la mina, existen y tal cual es un potencial riesgo. Entonces, esto está documentado, acá está la referencia de un libro donde justo está la presencia de las 3 presas de jales y también se enmarca el área de la antigua fundición de Cananea, que como mencioné, su operación fue de 1903 a 1989. Bueno, el modelo de gestión que se propone. Tenemos 2 pasivos ambientales que existen, están allí y esto es un problema. Entonces presenta un riesgo ambiental y de salud y esto también tiene un impacto económico y social. Entonces se requiere una gestión que la llamaremos acción. Para esto se necesita hacer la identificación y diagnóstico, la evaluación del riesgo y una toma de decisiones. Una posible solución puede ser la revalorización o la valorización, que es el aprovechamiento de estos residuos. Todo esto enmarcado en un marco de la economía circular. Bueno, el proyecto de investigación que estoy desarrollando como tal parte de la hipótesis de que existen ciertos elementos, llamémosle estratégicos, sobre la transición energética que se encuentran en estos pasivos ambientales. ¿Por qué? Porque llevan muchísimo tiempo, en el caso de la exfundición de Cananea, 30 años o más, y en el otro incluso más de 100 años. Entonces, en esa época la tecnología era distinta y también las leyes de corte eran mucho más altas, porque finalmente el requerimiento mundial era otro. Pues el objetivo principal de este proyecto es generar una propuesta de revalorización de estos pasivos ambientales con enfoque en los elementos químicos de la transición energética. Bueno, acá de nuevo está un mapa ya representando la zona de estudio, que son las 2 zonas de los jales como J y enmarcado el área de la antigua fundición de Cananea. Acá es importante mencionar que aquí el arroyo del Barrilito desemboca o se une al río San Pedro y este río San Pedro es binacional porque cruza la frontera con Estados Unidos. Esto es muy importante porque finalmente las regulaciones son distintas. Acá de nuevo es otra imagen ya aquí en el pasivo ambiental de Jales. Primero voy a mencionar algo de los pasivos ambientales de Jales y luego pasaré brevemente
a la antigua fundición de Cananea. Entonces ahí están las dos zonas marcadas como A y B. Acá imágenes, bueno, acá es importante yo que recalque, que mencione que evidentemente este es un proyecto que lleva muchos años desarrollado por el grupo de investigación del doctor Francisco. Yo ahora me estoy incorporando, pero esto sigue evolucionando y empezó hace varios años. Entonces, estas son imágenes de cuando se realizó el muestreo en esta zona de Jales para generar una propuesta de revalorización y posible recuperación del cobre. Y bueno, estos pasivos ambientales están caracterizados físico-químicamente, también se tienen los análisis cuantitativos y acá en este gráfico se muestra justo la concentración total de cobre y lo que podemos observar o lo importante es que hay datos anómalos, hay concentraciones altas que incluso son más del 1% y que esto evidentemente es mucho más alto que la ley de corte actual, que es aproximadamente de 700 partes por millón. Bueno, como comenté, hay mucha gente involucrada. Estos son parte de los resultados de un proyecto de licenciatura de Leo, ya está publicado, acá está la referencia. En la fotografía se observa el sistema de lixiviación en columnas que se montó justamente para hacer la recuperación de cobre en jales y en sedimentos. En el gráfico se observa la extracción de cobre que se obtuvo después de la lixiviación y acá lo importante es ver que el porcentaje de recuperación osciló del 47 al 64%. También se hicieron la identificación de fases minerales, se identificó cuarzo, moscovita, yeso, jarosita y pargasita. Bueno, como les comenté, esto también existen los análisis cuantitativos. En esta imagen, bueno, solo es para ejemplificar que se tiene la concentración de muchos elementos y los que están enmarcados o con fondo color morado es justo elementos que ya después de graficarlos presentan concentraciones anómalas por encima de lo esperado. Estos elementos justo, algunos llamados de la transición energética, pues nos llama la atención porque no solo hay cobre, molibdeno, zinc, que era lo que esperábamos, sino están estos otros elementos presentes. Bueno, entonces ahora pasando a la parte de la antigua fundición de Cananea, esta es una foto de archivo de cuando la antigua fundición estaba activa. Acá una imagen aérea del área de la antigua fundición de Cananea, que es nuestro segundo pasivo ambiental. Y de igual forma aquí imágenes de cuando el grupo de investigación fue a hacer el muestreo para esta zona para justo caracterizar estos residuos de los suelos en esta área. Esto empezó en el 2022. Y aquí un par de los resultados de esta área donde se ha monitoreado de forma permanente. Entonces en este gráfico se puede observar justo la diferencia. Hay del 2022, resultados del 2022 y resultados del 2025. Acá lo importante es que justo la concentración total de cobre que se observa de 2022 y 2025 permanece y es superior a la ley de corte, que era lo que habíamos mencionado, que actualmente son 700 partes por millón. De igual forma se hizo la extracción de cobre en este pasivo ambiental y acá el porcentaje de recuperación en lixiviación va del 53% al 87%. También se hizo la identificación de fases minerales y principalmente son sulfatos de cobre. Bueno, ahí hay un sulfuro de cobre y bueno, obviamente esta recuperación es mayor que la del pasivo ambiental de Jales, donde el máximo fue 64% y esto es esperable porque los sulfatos de cobre muestran mayor solubilidad en las condiciones lixiviantes, oxidantes de la lixiviación y ácidas. Es por eso que obtenemos mayor porcentaje de recuperación. Perdón. Y de igual forma se cuenta con el análisis cuantitativo de estas muestras, de este pasivo ambiental y de nuevo hay ciertas concentraciones de ciertos elementos que están por encima de lo esperado o que son atractivas, por llamarlo de una forma. Bueno. Acá algo que quiero mencionar es que algo que ocurre durante la oxidación de los sulfuros metálicos, esto ya lo mencionó el doctor Francisco, es justamente que se genera un óxido, en este caso un oxihidróxido de hierro. Entonces, bueno, además del ácido sulfúrico, en el caso del drenaje ácido de mina. Entonces, en esta imagen se puede observar cómo se genera una capa, una costra de este oxihidróxido en la pirita. Esta otra imagen de aquí abajo, de igual forma se observa pues ese fenómeno. Esta es una muestra de JAL
de la zona y de igual forma se observa esta costra que está presente de oxihidróxido. Esto es muy importante mencionarlo porque sabemos que estos elementos se encuentran, porque así lo demuestran los análisis cuantitativos, estos elementos de interés, pero es muy importante saber de qué forma se encuentra y cómo están, qué fases minerales están presentes. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando es justo generar perfiles de profundidad o de concentración para poder ver estos elementos, cómo se encuentran en este tipo de pasivos ambientales. Esto con la técnica de espectroscopía de plasmas inducidos por láser. En los proyectos de posgrado yo trabajé con esta técnica y hace poco tiempo en el laboratorio del doctor Francisco se adquirió un analizador portátil multielemental de esta técnica. Allí está el modelo y la marca. Y bueno, en la imagen se observa justo el modelo que se adquirió. Es este equipo y de este lado está un diagrama esquemático de un sistema portátil. Entonces, muy rápidamente lo que se hace es, se hace incidir un láser directamente sobre la muestra y lo que ocurre es que se empieza a generar una acumulación de energía en el material. Entonces, el material pasa su comportamiento de aislante, se rompe, ocurre un rompimiento dieléctrico del material y entonces se comporta como un conductor de esta energía. A continuación, lo que va a ocurrir es que pasa del estado sólido en este tipo de muestra, porque también se pueden analizar líquidos y gases, de sólido a plasma. Este proceso se llama ablación láser. Entonces, lo que se genera es un plasma de la muestra y ese es el plasma que vamos a analizar. Es importante recalcar que esta es una muestra de análisis elemental. Entonces, bueno, allí está un arreglo de lentes, donde justo es que podemos recolectar la luz emitida por este plasma. Y esto en fibra, bueno, esto se recolecta a través de fibras ópticas y llega a un espectrómetro. Específicamente en este equipo tiene 3 espectrómetros justamente para poder abarcar el rango espectral, que para este equipo va aproximadamente de 300 a 900 nanómetros. Posteriormente, bueno, en el espectrómetro se divide, se separa la luz en diferentes longitudes de onda para nosotros poder analizarlas. Lo que obtenemos es un espectro característico de la muestra, donde justo vamos a poder determinar el análisis, la concentración elemental. Bueno, es importante mencionar que si contamos con estándares o mejor aún con materiales de referencia certificados, la técnica es cuantitativa, de lo contrario será cualitativa. Bueno, y acá solo les menciono rápidamente lo de los perfiles de profundidad o depth profilings o también perfiles de concentración. Una de las ventajas de esta técnica es que justo como la ablación se va haciendo por cada pulso láser, entonces lo que podemos obtener es justo la concentración capa por capa, porque se va haciendo, o sea, se remueve en pulso. Acá muestro una imagen de perfiles de diferentes cráteres generados por 3 pulsos láser en diferentes condiciones experimentales, pero acá lo importante es justo ver cómo se genera este horadado, este hueco, y nosotros podemos ir analizando capa por capa. En esta otra imagen es una imagen de 2 pastillas formadas con muestras de suelo, que es generalmente cómo se prepara o se analizan las muestras. Bueno, no hay una preparación como tal, se puede tal cual generar la pastilla a cierta presión y así directamente analizar la muestra con la técnica. Y en esta otra imagen, unos cráteres formados, específicamente esta imagen es de unos cráteres formados en cerámicas, pero están formados por 100 disparos láser, estos cráteres. Y acá lo importante es recalcar que la profundidad promedio para este tipo de muestra fue de 1.6 micrómetros. Entonces, justo lo que queremos hacer en este análisis de los pasivos ambientales es generar estos perfiles de profundidad o de concentración en la capa que vemos que existe, esta costra, para ver cómo están distribuidos los elementos que nos interesan. Esto es muy importante porque justo haciendo la caracterización detallada es como vamos a poder hacer una propuesta, en este caso de recuperación de estos elementos. Evidentemente esto no es un trabajo aislado del grupo, debe ser un trabajo transdisciplinario. Acá pongo directamente al Instituto de Geología porque es muy importante y es fundamental hacer la identificación de fases minerales y saber cómo están distribuidos estos elementos en los pasivos ambientales. Y también el doctor Francisco mencionó que está la colaboración ya con
con la ERNO, donde aquí está Jorge para ver la parte del patrimonio. Y bueno, también se está colaborando con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, en el ICAT, UNAM, específicamente en el Laboratorio de Espectroscopía de Plasmas, porque allí se está haciendo parte del diseño experimental para poder hacer estos perfiles de profundidad. Posteriormente hacer la caracterización detallada de las muestras. Y finalmente también pongo a la Facultad de Química, al Departamento de Ingeniería Metalúrgica, porque ya sería en una etapa final lo que se busca es justo hacer esta propuesta de recuperación de estos elementos de interés, que eso ya es un proceso metalúrgico. Y eso está. No Muchas sé si gracias. haya preguntas. Perdón. Justamente abrimos el espacio para preguntas de cualquiera de los ponentes, por favor. ¿Alguna pregunta por acá? Porque también vamos a tener preguntas de… Bueno, si quieren, para que les dé tiempo, vamos a empezar por las preguntas de redes sociales. Hay una pregunta para el doctor Ernesto, del doctor Mario Villalobos. Dice, tomando en cuenta los sitios que tienen concentraciones totales de plomo y arsénico arriba de las minas permisibles, ¿qué es lo que provoca que alguna de estas resulten con bioaccesibilidad que representa alto riesgo a la salud y otras que no representan riesgo a la salud? Hola Mario, gracias por la pregunta. Bueno, la diferencia es básicamente las fases minerales que contienen estos elementos. En mi presentación, no sé si la pueden cargar, tengo una diapositiva, ahí explico, hicimos análisis de difracción de rayos X y de microscopía electrónica de barrido. Después de el thank you for your attention, está la diapositiva al final. Y ahí, bueno, si la ponen, lo voy platicando, se encontraron fases minerales, por ejemplo, de arseniatos de plomo, arseniatos de calcio, es hasta el final. Más. Ahí. Entonces, se realizó la caracterización mineralógica por difracción de rayos X. Estos datos están, bueno, los preparé, están por publicarse, es el siguiente artículo que vamos a sacar. Y tenemos aquí fases minerales, por ejemplo, de plomo y arsénico, tenemos sulfato de plomo, tenemos arseniatos de plomo, arseniatos ácidos de plomo y carbonatos de plomo. Como podemos observar, cada uno de estos minerales tiene diferentes productos de solubilidad, lo que indica pues que al contacto con el agua pueden estar disolviéndose de formas diferentes, ¿no? Entonces, esto precisamente explica la baja solubilidad del plomo, ya que la anglesita es menos soluble que la cerucita y menos que la schüttentita y menos que la mimetita. Entonces, esto puede explicar las diferentes solubilidades del plomo. Sin embargo, también hay un comportamiento diferente en las cuestiones solubles de arsénico. Precisamente en el lugar se han reportado minerales arseniatos de calcio que al contacto con el agua de lluvia son parcialmente solubles, pero al contacto con el ácido gástrico son altamente biodisponibles. Entonces, esto es preocupante, precisamente por eso en las gráficas de bioaccesibilidad podemos ver que en algunos momentos las concentraciones de arsénico suben, porque precisamente los arseniatos de calcio son altamente solubles en el estómago. Y no sé si respondí la pregunta de Mario. Me imagino que sí. Bueno, también otra pregunta del doctor Mario Villalobos, pero ahora para el doctor Francisco. Pregunta, ¿por qué son necesarios los suelos de despalme para el tecnosol? ¿Qué características son las que proveen estos suelos? Sí, lo que nos proporciona este componente en el tecnosuelo precisamente son los microorganismos propios del sitio, porque no necesitamos extranjeros allí, porque un microorganismo que llevemos de otro lado, pues se va a morir o le va a ser muy difícil adaptarse. Por eso la idea de usar un 10% de suelos naturales, que de todos modos es un suelo de despalme, que
la norma obliga a las empresas a que lo quiten antes de depositar el residuo. Y entonces, por supuesto, también lleva un poco de materia orgánica, micronutrientes, macronutrientes, pero lo más importante, y que lo hablábamos con Bruno y Ofelia, precisamente es que nos van a dar los microorganismos que van a estar en el tecnosuelo y que ahí comenzarán a desarrollarse. Entonces, en concreto es eso, los microorganismos nativos. Muy bien, muchas gracias. Ya nos contestó el doctor Mario Villalobos al respecto de la pregunta que le hizo el doctor Ernesto. Dice, entonces el total de un elemento, aunque sea mucho mayor al límite permisible, no necesariamente implica riesgo a la salud, ¿correcto? Es correcto, y lo explicábamos precisamente en las diapositivas, que depende de la bioaccesibilidad del elemento. Es decir, puede ser una concentración muy alta, sin embargo, si esta concentración no es bioaccesible, pues obviamente no va a hacer daño para el organismo. Es correcto. Perfecto, muchas gracias. Tenemos todavía un poquito de tiempo. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí, permíteme. Buenas tardes. Una pregunta para el doctor Ernesto Hernández sería, de las alternativas de remediación que ha implementado, ¿cuál podría ser o cuál considera usted que podría ser más viable a gran escala, ¿no? Teniendo en cuenta el área superficial en el cual está trabajando, tomando el muestreo y demás? Ok, bueno, en el diagrama que mostraba ya existen diferentes técnicas para remediación. Las más utilizadas en países como Europa, como Estados Unidos, es esta de la estabilización química y de la solidificación. En esta área en particular, también dependería, pues precisamente una de nuestras recomendaciones, los siguientes pasos, es tratar de concretar un proyecto un poco más grande, como para poder aplicar diferentes técnicas de remediación, entre ellas esta de estabilización química, y pues el desarrollo de tecnosuelos podría ser complementario en esta área para poder aprovechar diferentes tipos de uso de suelo, tanto uso urbano como uso pues industrial, por ejemplo. Gracias. Sí. Otra pregunta, sería para la doctora Mitzi, Jocelyn. Mitzi, muy interesante tu charla, sobre todo por la implicación que tiene en energías renovables, ¿no? Y en transición energética. Una cosa que me llama mucho la atención, el sulfuro de hierro, la pirita, esto que observan ustedes como el hierro OOH, ¿no? Que lo marcabas en tu diapositiva, es decir, ¿en qué proporción lo encuentras? ¿Qué tamaño de partícula es? ¿Qué se hace con eso? Bueno, pues justo lo que se muestra, bueno, en la imagen es que existe este hidróxido de hierro y que se forma en capas, o sea, está presente en capas, en costra, y justo lo que se quiere hacer, como se ve ese comportamiento, queremos generar los perfiles de profundidad, de concentración, para ver realmente si podemos identificar qué elementos y cómo se encuentran, porque finalmente los elementos de nuestro interés, estos de los elementos críticos o de la transición energética, se encuentran como impurezas. Entonces, en este pasivo ambiental, justo vimos que ciertas cosas estaban por concentraciones arriba de lo esperado, entonces ahí surgió el interés de generar una propuesta de, en este caso, recuperación, porque sería recuperar esos elementos, no sería revalorización. Perdón, no recuerdo la pregunta. O sea, justo se observa de esa forma, se observa que está en una capa, que está como costra. ¿Es nanoestructurado? ¿Es micro? Pues allí era de nivel micrómetros. Okay. Justo por eso es que surgió esta idea de poder usar estos perfiles de concentraciones, porque se puede optimizar el láser para que justo esta remoción de capas sean de tamaño que podamos ver la diferencia de concentraciones y los diferentes elementos. Están en ellas, ok. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aprovecho esta diapositiva para hacer una pregunta, doctor Ernesto. Veo que esta lista de minerales identificados contiene varios componentes
tanto los que contienen minerales potencialmente tóxicos, como otros componentes, como por ejemplo calcita, yeso, plagioclasas, que a largo plazo no son estables en medio edáfico. Entonces, tienen sus datos de biodisponibilidad actual. Hay algunas ideas si esta biodisponibilidad va a cambiarse en futuro por inestabilidad de esos minerales en suelos, o se supone que este parámetro no va a cambiar por esta razón. ¿Me explico? Sí, creo que sí. De estabilidad, digo, por ejemplo, los sulfatos en caso de cambios redox en suelos por saturación con el agua pueden cambiarse a sulfuros, los carbonatos en medio ácido de edáfico pueden disolverse, etc. Sí, es una pregunta muy interesante. Nosotros sacamos un artículo de esto en 2022 en donde observamos una atenuación natural de la contaminación en estas fases sólidas precisamente. Entonces, la naturaleza, en un mecanismo, digamos que inteligente, va aplicando todas estas técnicas que nosotros hemos desarrollado, es decir, va atenuando esta parte de la disponibilidad, tanto geo como bio, de los elementos potencialmente tóxicos. Es decir, por ejemplo, correcto, o sea, los sulfuros, como piritas, galenas, arsenopiritas, todo eso, se pueden estar disolviendo, pueden estar liberando estos elementos, sin embargo, en el medio edáfico, en el suelo, hay otras fases minerales que los atrapan, es decir, van produciendo estas otras fases minerales que nosotros podemos observar ahí y los van estabilizando. De hecho, eso nosotros lo reportamos allá en Baja California. Acá también estamos observando eso y generalmente, o sea, generalmente lo que hemos observado es que al contrario de que sean más liberables, se van estabilizando estos elementos potencialmente tóxicos. ¿Qué son principalmente esos componentes que inmovilizan elementos potencialmente tóxicos? Algo como óxidos de hierro y óxidos reportados por MITSI. Bueno, podríamos darle a la siguiente diapositiva. Tengo otra que preparé y precisamente ya un análisis más detallado, por ejemplo, de microscopía electrónica de barrido, precisamente aquí en la zona podemos ver la presencia de estos diferentes fases minerales que tenemos y depende mucho de varias cosas, por ejemplo, de la geología del sitio. Es diferente hablar de Baja California, en donde tenemos allá rocas plutónicas, y aquí en Matehuala, que tenemos abundantes carbonatos. Entonces, las fases minerales que se produzcan, pues van a ser diferentes. En este caso de Matehuala, podemos estar observando la presencia, ahí vemos por microscopía electrónica de barrido, diversas partículas que fueron analizadas. Y, por ejemplo, en el caso de la partícula 4, esos son arsenolitas, son todavía residuos de la fundición de cobre, y estas en particular son altamente solubles, estas fases minerales. Y precisamente, no sé si recuerdan el mapa que yo les puse de las estrellas, precisamente por esta razón podría estarse disolviendo el arsénico y estarse incorporando al agua subterránea. Pero hay otras fases minerales como los arseniatos de plomo, que fueron también pues localizados allá. Los arseniatos se dice que son, bueno, mencionaba las KPS anteriormente, los productos de solubilidad, son parcialmente solubles. En el ambiente normal, digámoslo así, no son tan solubles, pero ya en un ambiente gástrico empiezan a ser, incrementa su solubilidad debido al pH. Entonces, precisamente por eso nosotros estamos ocupando estos mecanismos de movilización para poder emular un poco a la naturaleza y poder estabilizar estos elementos potencialmente tóxicos en otras fases minerales. Por ejemplo, como oxidróxidos de hierro, o por ejemplo, promover la precipitación de escoroditas, que son mucho más insolubles en el organismo. Gracias. No hay de qué. Gracias. Y una última pregunta del doctor Mario Villalobos para la doctora Mitzi.
¿Podrían determinar el área BET de los óxidos de fierro para tener una idea de los tamaños de partículas? Determinar el área de la… Sí, el área BET de los óxidos de fierro. Voy a apoyar la respuesta. Ok. Sí, por supuesto que la vamos a determinar y esperamos hacer la colaboración con ustedes, con tu grupo, con Ulises, para utilizar el equipo, ¿no?, que adquirimos. Y sí, la idea es que podamos nosotros aislar esta pirita rodeada por esta costra de óxidos de hierro y determinar precisamente el área específica, aunque por supuesto ya tenemos en microscopio electrónico idea del tamaño de la partícula, que son micrómetros, no son nanómetros. Pero sí, la idea es poder aislarlos para poder determinar el área específica. Y entraríamos en colaboración precisamente con tu grupo, Mario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les voy a pedir por favor a los ponentes que pasemos al frente para hacerles entrega de sus constancias. Voy a empezar como las tenga aquí, creo que no están en orden. A ver. A la doctora Mitzi Jocelyn Amador, por su participación en este seminario, por favor. Al doctor Ernesto Hernández Mendiola, por favor. Y al doctor Francisco Martín Romero. Les voy a dejar el otro ponente por aquí, de Luis Gerardo. Y pues muchísimas gracias por su participación a ustedes. Y antes de despedirnos, pues quisiera agradecer a todos los que estuvieron involucrados para que este seminario se llevara a cabo, empezando por la dirección, que ya tenemos flamante directora, que acaba de tomar cargo hace un par de días, la doctora Blanca Prado Pano, a la Secretaría Académica a cargo de la doctora Elisa Fitz, a la Secretaría Administrativa a cargo del licenciado Marco Mostalac, a la Secretaría Técnica de Cómputo y Telecomunicaciones y a todo el equipo de la Unidad de Comunicación. Muchísimas gracias, excelente tarde.